La vida en aquella húmeda y siniestra región no era fácil, y a su avanzada edad había visto ya demasiadas cosas como para estar curado de espantos. Entre manglares, su vieja y destartalada embarcación cubría siempre de noche el mismo recorrido. Era el único medio por el que se podían comunicar las dos orillas del inmenso pantano. Cuando por cualquier calamidad, como una vía de agua, de las muchas que se originaban por el deficiente calafateo del casco, el servicio se interrumpía, dejaban de transportarse las manufacturas de arcilla especialmente valoradas por su acabado y funcionalidad. Platos, vasijas, ánforas de terracota, piezas a las que se atribuían propiedades telúricas que adquirían misteriosas cualidades. Solo se podían cargar en noches de luna nueva y cuarto creciente, con poca luz, entre tinieblas y la mayoría de las veces atravesando la densa niebla que, suspendida sobre el agua, creaba el tenebroso manto de resonancias espectrales audible solo por él y su pasaje. El silencio a bordo y los rostros demacrados de sus viajeros, taciturnos y enojados, de tez agrisada, casi cerúlea, eran su única y funesta compañía. Cada uno de ellos conservaba su vaso, vasija o platito en los que cargaban las abundantes razones para tan siniestro viaje. Unos la soberbia, otros la envidia. Había quienes los celos les habían precipitado por el despeñadero de la ira y sus nefastas consecuencias. Los usureros, los violentos sin remordimiento, todo eso y más cabía en los insignificantes objetos que aquellos difuntos portaban rumbo al Averno. Como Caronte, nuestro remero, único mortal en aquel inframundo, seguiría remando por los siglos de los siglos para transportar en su desvencijada chalupa almas descarriadas, espíritus atormentados en su último viaje. Es medianoche de luna nueva, lo que nos deja pensativos, mientras el Nahua mantiene el rumbo con un viento de aleta que nos impulsa suavemente para cubrir las últimas millas que nos separan de Rampol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el episodio de hoy ponemos nuestra atención en el medio ambiente. Hablamos del cuidado de nuestros mares y océanos y de la creciente preocupación en torno a los plásticos y basuras marinas que las corrientes oceánicas desplazan por todo el planeta. A esta problemática vuelve a dedicar su tiempo el Foro Internacional Marlice, que este año, en su tercera edición, se ocupa de las basuras marinas en ambientes insulares. Las islas como espacios especialmente sensibles como para verse afectados por el tránsito de basuras flotantes. De ello hablaremos con Patricio Peñalver, coordinador general de estas jornadas que tendrán su escenario en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, los días 7 y 8 de marzo. Antes, Jordi Sánchez, responsable de proyectos y socio fundador de Submon, organización dedicada a la conservación de la biodiversidad marina y la educación ambiental, nos dedicará unos minutos para conversar sobre los proyectos que su organización ha llevado a cabo, los que tiene previsto implementar a lo largo de este 2023 y si desde la creación de Submon hace unos años hemos mejorado algo en la sensibilización medioambiental y el cuidado de los entornos marinos. Librería Robinson, siguiendo el hilo argumental de este capítulo, nos presenta dos novedades editoriales para los aficionados a la fotografía subacuática, la oceanografía y la biología marinas. The Living Sea y Océanos, el mundo secreto de las profundidades marinas, son los títulos escogidos. Por su parte, el Museo Marítimo de Asturias repasará los contenidos que la exposición permanente muestra respecto a las artes de pesca más tradicionales, algunas de las cuales son respetuosas con el medio, otras no tanto, las que en la actualidad empiezan a buscar el equilibrio entre la rentabilidad económica que asegure el sustento de pescadores y sus familias y la sostenibilidad de caladeros y especies. Cerraremos con Roberto Bucetas, que en su calidad de buen conocedor de la terminología y tecnología náuticas, hoy nos propone como tema para su sección el uso y mantenimiento del piloto automático. ¿Cuándo se hace imprescindible y qué ventajas implica su utilización? Serán otras de las cuestiones que trataremos, como digo, para terminar este podcast que ya comienza.
Los océanos son uno de los escenarios donde la huella de la actividad humana se hace también evidente. Pescadores, buceadores profesionales, fotógrafos marinos, biólogos y hasta deportistas de diferentes disciplinas náuticas han llamado y llaman la atención sobre un asunto del que hemos empezado a tomar conciencia, pero sobre el que todavía quedan cosas por hacer. Por el camino son muchas las personas, organismos, instituciones y asociaciones implicadas en la labor de concienciar sobre el cuidado de nuestros mares, de su diversidad biológica y la importancia que todo ello lleva implícito. Jordi Sánchez, muy buenas. Buenos días, buenos días. Jordi Sánchez es responsable de proyectos y socio fundador de Submon. Submon, Jordi, es una organización sin ánimo de lucro creada para trabajar por la conservación de la diversidad marina. ¿Cuándo se crea? Bien, en principio, es decir, la creamos sobre el papel, digamos, en el año 2006. Es decir, creamos la asociación, en principio, 3 amigos. Teníamos nuestros trabajos al margen. Y después, bueno, fuimos incorporando, fuimos conociendo más gente, coincidimos en un trabajo anterior a Submon, pues con grandes profesionales, y en el 2008 decidimos dar el salto y embarcarnos en una aventura maravillosa, pues 6 personas, con diferentes perfiles, es decir, había ingenieros, había biólogos, había gente del mundo de la veterinaria, incluso gente del mundo empresarial y administrativo, y decidimos pues lanzarnos a la aventura de crear esta asociación para la conservación, sobre todo de la biodiversidad marina. Uh-huh. ¿Y lo hicisteis con un objetivo general de conservación o digamos hubo alguna razón concreta que os llevase a crear Submon? A ver, en principio es esto, por los perfiles de los integrantes iniciales, es decir, cada uno llevamos nuestra mochila, cada uno llevamos nuestra experiencia en diferentes líneas de trabajo. Pues había compañeros que habían trabajado en el mundo de los cetáceos, haciendo estudios de conservación relacionados con delfines, con ballenas, compañeros que habían trabajado con pescadores, también en temas de problemas de conservación con tortugas marinas, tanto en España como en otros países como en Sudamérica, o bien en mi caso pues tenía pues una experiencia, digamos, en hacer estudios de hábitats y especies marinas, ¿no? Sobre todo aquello relacionado con la posidonia. A partir de aquí es esto, es decir, la idea era trabajar en problemas de conservación de estas 3 líneas, ¿no? Cetáceos, tortugas y posidonia sobre todo, y luego también contando un poco con la gente del mar, es decir nuestra idea era trabajar un poco por conservar la biodiversidad marina, para conseguir este uso sostenible del medio marino, promoviendo un cambio también en la relación que hay de la sociedad con el mar. Si no recuerdo mal, Jordi, lleváis más de 15 años de experiencia con una clara vocación conservacionista desde un punto de vista didáctico, si se puede calificar así a vuestra vocación también de generar conocimiento y divulgación, ¿no? Sí, exacto. Llevamos lo que te decía, desde el año 2008, trabajando en estas líneas de trabajo y con esta vocación también no solo hacer estudios científicos o estudios técnicos, sino también de divulgar todo lo que hacemos. Es decir, tenemos una línea tanto de programas de sensibilización como de educación ambiental vinculada a estos proyectos que realizamos, ¿no? Uh-huh. Y esto nos ha llevado pues a hacer proyectos muy bonitos, como el de acercar el mar a colegios del interior de España, visitando escuelas rurales, visitando pueblos muy pequeños para acercar todos los estudios y todo lo que vemos en el mar a estos niños, ¿no? Uh-huh. Y no educadores, sino somos nosotros mismos, los científicos, que nos hemos desplazado a estas escuelas para digamos, promover este conocimiento en estas zonas tan apartadas del mar, ¿no? Y quién sabe si despertando alguna vocación, ¿no? Sí, era muy curioso, ¿no? Sí. Es decir, claro, íbamos por sitios que llegábamos por una pista forestal, hablamos de escuelas de 5 o 6 alumnos, que el aula igual era una dependencia del ayuntamiento, es decir, que no había un colegio, digamos, físicamente, y entonces a partir de aquí es esto, es decir, la cara de asombro, las ganas de aprender, las ganas de conocer el mar, y en algunos casos lo que tú dices, ¿no? Es decir, notabas como se iba creciendo, digamos, las ganas de tener más información sobre el mar, y vete a saber, nunca se sabe, ¿no? De hacer nacer algún tipo de vocación, ¿no? Qué bien. Oye, desde vuestra experiencia, los retos a los que se enfrenta la defensa del medio natural, en este caso mares y océanos, ¿son los mismos que hace 15 años, Jordi? ¿Hemos mejorado en algún aspecto? A ver, hemos mejorado, se ha mejorado bastante, es decir, yo creo que
la gente joven, ha habido un cambio generacional, es decir, estamos más sensibilizados sobre la importancia del mar. Es decir, igual que estamos sensibilizados, igual que tenemos claro que estamos ante un gran reto que es el cambio climático, es decir, somos cada vez más conscientes de la importancia del mar, de lo que nos aporta a nosotros. Es decir, a nivel, no solo a nivel paisajístico, sino que buena parte de los recursos, buena parte de la proteína de la que nos alimentamos viene del mar, buena parte del oxígeno que respiramos proviene del mar, es decir, es importante para la salud humana conservar el mar, ¿no? Bueno, vuestro ámbito de trabajo es fundamentalmente el Mediterráneo, ¿no? Ese mar al que vierten aguas residuales países de muy diferente sensibilidad medioambiental, ¿no? Sí. Digamos que Europa, digamos que Europa tiene como unos protocolos, ¿no? Hay un cierto consenso en cuanto a las políticas a seguir, pero hay otros países que no tanto. ¿Cuánto de grande es el hecho de que, o el problema, ¿no? De que no haya el mismo criterio en otros países? A ver, esto también está cambiando un poco. Es decir, nuestro ámbito de trabajo principal es el Mediterráneo. No solo trabajamos en el Mediterráneo, también hacemos proyectos en el Atlántico y en el Pacífico. Uh-huh. Pero es lo que tú dices, ¿no? Es decir, en Europa hay unas normas, es decir, hay unos protocolos, hay unos hábitats protegidos, hay unos estatus de protección, tanto a nivel de ecosistemas como a nivel de especies. Hay una declaración de espacios protegidos también con el objetivo de conservar estos hábitats, estas especies, pero también es verdad que en los países, sobre todo del norte de África, que son los que comparten el mar Mediterráneo con nosotros, cada vez se trabaja más por la conservación del mar. Incluso hay entidades, hay asociaciones, hay agrupaciones ya de espacios protegidos que aglutinan no solo la parte europea, sino la parte africana. Es decir, tenemos una iniciativa que es en Medpan, que incluye, es decir, países del Magreb, incluye países del norte de África en la protección efectiva de estos hábitats, estas especies del Mediterráneo, ¿no? De un mar que compartimos. Uh-huh. La importancia de proteger, y vamos a un asunto un poquito más concreto, ¿no? De proteger extensas áreas de Posidonia en Cataluña o las Islas Baleares, bueno, pues ha sido sin duda un paso adelante muy importante, ¿no? ¿Qué otras cuestiones requieren atención? Es decir, el tema de la Posidonia es un tema clave. Es decir, el tema de la Posidonia, estamos hablando de un hábitat fundamental para la vida del Mediterráneo. Es decir, estamos hablando del hábitat litoral más importante que tenemos, es decir, como productor de oxígeno, como sumidero de carbono, como un sitio de reproducción de especies de interés comercial y de no interés comercial. Es decir, que es algo clave. Pero bueno, es decir, además, la importancia de conservar la Posidonia es que estamos conservando también especies que indirectamente están relacionadas con este hábitat. Es decir, estamos conservando caballitos de mar, estamos conservando las nacras, es decir, una especie de molusco parecido a un mejillón que está en peligro estricto de extinción en el Mediterráneo. Es decir, que conservar este hábitat, digamos, en concreto es muy importante. Es decir, y todas las políticas que hay de conservación a nivel de directiva de hábitats, de hábitats del anexo 1 y todo esto, giran todas en relación a conservar este hábitat, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto, como tú decías, tenemos otros retos, tenemos otras especies que también requieren nuestra atención, ¿no? Como serían cetáceos, como serían tortugas, ¿no? Especies que en algunos casos interaccionan directamente pues con actividades como la pesca, ¿no? Pero que son actividades que también últimamente se están concienciando mucho en la importancia de la conservación del mar. Es decir, nosotros realizamos proyectos tanto a nivel de cetáceos, tanto a nivel de delfines, como a nivel de tortugas, que sin la colaboración de los pescadores estos proyectos no se podrían llevar a cabo. Ya. Uh-huh. Entonces, claro, es decir, es muy importante la labor que están haciendo los pescadores para la conservación, pues en Cataluña, para el tema de los cetáceos, o bien, es decir, estamos haciendo programas de formación de pescadores en Costa Rica y en Panamá, exclusivamente para minimizar la interacción de la pesca incidental de tortuga marina en estos países. Y están muy concienciados y conocen la importancia de su papel en la conservación de estas especies. Uh-huh. Sí, porque la concienciación va más allá del hecho concreto, ¿no? Ahí cada vez creo yo que somos más conscientes de formar parte de un todo. Es decir, el hecho de que se desaparezca una determinada especie de un determinado microorganismo, tarde o temprano nos acaba afectando de alguna manera.
Claro, nos acaba afectando y lo importante no es, digamos, prohibir, sino implicar. Es decir, hay que implicar a todos los sectores en la conservación del mar. Es decir, nosotros hemos realizado muchos estudios en concreto, no sé, de población de cetáceos en Cabo de Creus, en el norte de Cataluña, y tenemos un antes y un después en el momento en el cual empezamos a implicar el sector pesquero en la protección de estas especies. Es decir, la implicación del sector pesquero. Ellos están muchas más horas en el mar que nosotros. Es decir, poderlos implicar en primera línea en la conservación es fundamental. Y es lo que tú comentas. Es decir, si la implicación de todos, sin la implicación de la ciudadanía, será muy complicado, digamos, proteger al mar. Ya. Los delfines de Tramuntana, lo has mencionado, la protección de la nacra en Cabo Creus. Sí, el proyecto AGAVE para el control de presencia de cetáceos, como nos has dicho, son algunos de los proyectos en los que habéis trabajado. ¿Qué proyectos forman parte de vuestro trabajo, digamos, este 2023 que tenéis a la vista? Este 2023, pues bueno, lo que te comentaba anteriormente, estamos trabajando en programas de formación de pescadores en Costa Rica y Panamá para minimizar la interacción, digamos, de la pesca incidental de tortuga marina, es decir, para formarlos en cómo deben actuar en el momento que pescan tortugas de forma incidental. Tenemos estudios para hacer censos de cetáceos en toda la zona, digamos, del norte de Cataluña y tanto con embarcación como a nivel aéreo. Es decir, vamos a hacer estudios de hacer censos de cetáceos desde la avioneta. Estamos haciendo estudios también de recuperación de la Posidonia mediante el uso de fragmentos de Posidonia que son arrancados por temporales, y entonces lo que hacemos es recuperar estos haces y los implantamos, digamos, para valorar realmente la viabilidad de este tipo de replantación. Uh-huh. Y bueno, estamos asesorando al Ministerio en temas de estrategias marinas, es decir, estamos tocando diferentes, como puedes ver, diferentes tipologías de proyecto. Uh-huh. Ya para terminar, una duda personal. La huella de la actividad humana en el Mediterráneo es evidente, ¿no? Solo en época estival, Jordi, ¿qué efecto pueden tener los protectores solares y cremas bronceadoras en el medio, si es que es relevante? Bueno, en principio, es decir, empieza a ser relevante. Es decir, a ver, en el Mediterráneo hay pocos estudios, es decir, hay algunos estudios que se han hecho, digamos, en laboratorios sobre los efectos de las cremas en Posidonia. Pero bueno, digamos, es una línea que se está estudiando en otros países, digamos, donde, digamos, los hábitats, como son los arrecifes de coral, están en aguas más someras, y parece que sí que hay un efecto importante, ¿no? Sobre todo por la cantidad de veraneantes que tenemos de forma en la época estival, ¿no? Claro. A mí personalmente, es decir, igual que tú me haces la reflexión esta sobre los protectores solares, a mí personalmente, digamos, me preocupa más todo el tema de los microplásticos y los plásticos y el efecto de esos microplásticos en la cadena trófica, ¿no? Sí. Desde el plancton hasta peces, moluscos, estrella de mar, sí. que el tema de los protectores, porque no tengo datos, digamos, para poderlo valorar. En cambio, el tema de microplásticos sí que lo tengo, ¿no? Sé que el tema de protectores están trabajando, pues a nivel de eliminar algunas sustancias de estos protectores que se ha visto que interaccionan directamente con el fitoplancton o que actúan directamente en las zonas que hay corales. Sí. Pero, digamos, en el Mediterráneo no tengo datos como para poder, digamos, opinar sobre este tema. Bueno, de hecho, precisamente de microplásticos entiendo que hablaremos en los próximos minutos porque nos acercaremos al Foro Internacional de Basuras Marinas Marlice 2023 que efectivamente pues entiendo que tocará este tema, ¿no? Sí, seguro que sí, porque es un tema, digamos, importante y candente. Es decir, la cantidad de microplásticos que está llegando al mar, es decir, es una cantidad, digamos, que actualmente está interactuando directamente sobre todas, digamos, sobre todos los grupos de especies de las cadenas alimenticias del mar, ¿no? Sí, peces que luego nos llevamos a la boca, en muchos casos. Peces que nos llevamos a la boca, es decir, ahora mismo ya se está valorando la cantidad de plástico que ingerimos de forma semanal, es decir, estamos ingiriendo bastante plástico. Uh-huh.
Bueno, la sensibilidad medioambiental ha ido en aumento, sin duda gracias a la labor y concienciación que llevan a cabo organismos e instituciones como Submon. De lo hecho hasta ahora en materia de protección de medio ambiente y lo mucho que queda por hacer, hemos hablado estos minutos con Jordi Sánchez, uno de los fundadores de Submon y en la actualidad responsable de proyectos. Jordi, muchas gracias por habernos acompañado, ¿eh? Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de poder mostrar todas las líneas de trabajo que realizamos en Submon. Gracias. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. El Puerto de la Cruz en Tenerife será escenario los días 7 y 8 de marzo del tercer encuentro sobre basuras marinas y economía circular Marlice 2023, que este año celebra junto a su carácter internacional el primer foro dedicado a la problemática de las basuras marinas en entornos insulares. Hablamos los próximos minutos con su coordinador, Patricio Peñalver, sobre la trayectoria de estos encuentros, su objetivo y el contenido de este primer foro internacional sobre basuras marinas y economía circular que en esta edición pues centra su atención en ambientes insulares. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Corrígeme si me equivoco. En 2019 celebrasteis el primero de los encuentros. Entiendo que la pandemia obligó a parar, pero habéis retomado el impulso de unas actividades que tienen en la presencia de basuras en el medio marino su principal ocupación y preocupación. ¿Por qué? ¿Cómo surge esta idea de Marlice? Bueno, pues esta idea surge después de tener varias reuniones en las que por parte de las entidades que formamos la Asociación Española de Basuras Marinas hemos participado sobre la temática sobre esta temática, ¿no? Con las distintas administraciones, investigadores, ¿sí? y ONG. Vimos que cuando se incorporaba a las discusiones el sector privado nos parecía altamente interesante, ¿no? Entonces planteamos la idea de montar un encuentro en el que pudiésemos incorporar al sector privado en la discusión, ¿no? En la discusión para buscar soluciones para esta problemática que es una cuestión de todos, ¿no? Entonces surge esta idea de Marlice, como ha llamado el nombre, viene de Marine Litter and Circular Economy, basuras marinas y economía circular, y esta primera edición se formó con el apoyo del Ministerio y otras entidades a nivel internacional como Naciones Unidas, y bueno, conseguimos ese alcance internacional que era objeto de este foro, y también atraer al sector privado y, por supuesto, al resto de entidades y actores involucrados, ¿no? Uh-huh. Como decía, la investigación, la administración y las entidades de conservación. Entonces, en este primer encuentro tuvimos mucho éxito y nos animamos a lanzar una segunda edición para el 2022, ¿no? Que se atrasó un pelín con la pandemia. Sí. Y bueno, y en este último evento participó el gobierno canario, y a partir de ahí nos propusieron y nos lanzamos a la aventura con ellos, gracias a su apoyo, de montar este evento, digamos, paralelo a Marlice, al Marlice Central, uh-huh. que es Marlice Island, que se centra un poco en intentar poner el foco en los ecosistemas, en los ambientes insulares, que como todos sabemos, pues la afección que tienen por las corrientes pues puede ser diferente a los ambientes continentales, entonces la llegada de basuras marinas desde otras partes puede ser mucho más problemática que a nivel continental, ¿no? Unido esto, por supuesto, a la gestión en tierra, que es todo lo que la complejidad que tiene una isla, ¿no? Por sus características inherentes, vamos. Patricio, cuando hablamos de basuras marinas en general, ¿a qué nos referimos en lo concreto? Porque a uno le vienen a la cabeza los plásticos, pero la contaminación marina es mucho más que eso.
Sí, efectivamente, el gran protagonista son los plásticos, porque efectivamente son los mayoritarios, pero nos referimos a todos aquellos elementos que están manufacturados por el ser humano, que pueden ser pues metales, vidrios, maderas, y cualquier otro elemento que sea fabricado, ¿no? Que no sea contaminante como el petróleo, por ejemplo, que son elementos también evidentemente que hemos fabricado nosotros, pero que no están manufacturados, ¿vale? Todo lo que sea contaminación oleosa, por ejemplo, eso quedaría fuera de las basuras marinas. Nos referimos a objetos que se puedan coger, ¿no? Ya. Bueno, este año, como ya nos has comentado, dedicáis el Marlice a las basuras marinas y la economía circular en ambientes insulares porque las islas son territorios especialmente vulnerables, ¿no? Sí, así es. Las islas, pues, por sus características, ya sea, pues, por pequeñas islas, ¿no? Que puedan sufrir la llegada de corrientes, como todos conocemos, ¿no? La imagen de este famoso documental, ¿no? Que llevaban los pájaros llenos de basura en una isla desierta, ¿no? Las aves marinas, desde esa parte a islas como las Islas Canarias o las Islas Baleares, disculpe que estoy... Sí. O las Islas Baleares, ¿no? Que son islas pobladas, donde hay problemas a nivel de gestión de residuos, pues porque son zonas aisladas que luego esos residuos se tienen que importar y donde hay una cercanía muy grande desde las zonas urbanas a la costa y una gran actividad turística, ¿no? Todo esto puede hacer que se generen una fuente de basuras marinas, que todo esto pues evidentemente tiene una complejidad parecida en algunos casos a los ambientes continentales, pero que al estar aislado, ¿no? se puede complicar mucho más. Y por supuesto toda esta llegada de corrientes oceánicas que afectan, por ejemplo, a las Islas Canarias de manera particular con las basuras marinas flotantes, ¿no? Y todos los impactos que esto pueda generar en los ecosistemas y especies. Es muy importante e interesante que hagáis hincapié y os centréis sobre todo en las basuras marinas flotantes, porque efectivamente los residuos que puedan emitir los emisarios, ¿no? O la contaminación oleosa a la que antes te referías, al ciudadano de a pie nos queda como muy lejos, ¿no? Pero el hecho de que habléis de contaminación o basura flotante, es verdad que nos toca más directamente, ¿no? Porque de alguna forma ponéis el dedo en la llaga, ¿no? En la llaga me refiero a tener mucho cuidado cuando estamos, no sé, tomándonos un helado, por ejemplo, en un recipiente de plástico, pues ese cuidado que hay que tener de no tirarlo en la playa. Por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir que vuestro mensaje es mucho más directo en este sentido. Sí, bueno, la cuestión de las basuras marinas está claro que es una cuestión de todos, donde todos tenemos nuestra parte de culpa y nuestra digamos nuestra oportunidad de aportar soluciones, ¿no? Lo de las basuras flotantes es curioso que lo digas porque realmente ese es uno de los grandes problemas que tienen las basuras marinas, y es que las basuras marinas se hunden la mayor parte. Entonces, al estar hundidas no se ven, entonces es un problema que se queda, digamos, oculto, ¿no? Y eso hace que, bueno, que luego a lo mejor las preocupaciones no sean tan intensas como debieran, ¿no? Por parte de ciertos sectores, porque es algo que se queda ahí abajo y muchas veces solo lo ven los pescadores, ¿no? Que son quienes pueden sacar esa basura que está ahí hundida o el sector de buceo, ¿no? Que la ve en sus inmersiones recreativas. Entonces, uno de los objetivos del foro, ya que mencionas eso de las personas, ¿no? Particulares, es dar a conocer la problemática. De hecho, hay un eje particular que se llama Marlice for People, que, bueno, pues se han programado una serie de actividades dirigidas al público general, como hay una exposición de fotografía, hay una limpieza de playas programada, acciones, por supuesto, de comunicación en redes sociales y también un concierto que va a haber en el Puerto de la Cruz en coordinación con el Ayuntamiento, programado como un evento sostenible para poner de manifiesto la necesidad de cambiar un poco las actitudes diarias cuando tenemos, pues, bien cuando vamos a la playa, bien cuando vamos a un concierto, y cómo generamos de pronto basura que se queda por ahí perdida y que al final es la que llega al mar, ¿no? Claro. Por el viento o por las corrientes de los ríos, ¿no? Uh-huh. Y tengamos en cuenta también que efectivamente toda esa basura que se hunde, lo que antes mencionábamos, ¿no? Las corrientes marinas lo reparten por todo el planeta, no es ninguna tontería. Sí, de hecho es un problema global que requiere de soluciones, digamos, globales, pero también a nivel local, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de hacer de un foro internacional, por supuesto, no es menos útil hacer encuentros a nivel nacional, porque, como bien decía, pues hay problemas que tienen que ser gestionados a nivel local, ¿no? Como este que comentabas, ¿no? De las fuentes asociadas a los emisarios de basura marina, que es una de
los problemas, ¿no?, que hay ahora mismo en las costas. Sí. Pero es cierto que esa comunicación a nivel internacional de los distintos organismos es fundamental para que el problema, digamos, las soluciones vengan desde arriba y vayan calando hasta abajo, ¿no? Y después, por supuesto, que lo que se llegue hacia abajo se vuelva hacia arriba y haya esa comunicación, ¿no?, de los distintos estamentos que tienen que aportar soluciones, ¿no? Porque, como bien decía, pues eso es un problema compartido, ¿no? Sí. Resumiendo mucho, ya para terminar, Patricio, ¿a qué conclusiones se ha llegado en ediciones anteriores y cuál es el trabajo que tenéis por delante de mano en este foro de Santa Cruz de Tenerife que, como hemos dicho, se celebra entre el 7 y el 8 de marzo? Bueno, pues los distintos foros están estructurados en bloques, ¿no? En bloques relacionados con gobernanza, relacionados con economía circular, con monitoring, con monitoreo, seguimiento de estas basuras. Hay distintos ejes, digamos, que estructuran a los distintos actores que vienen al evento, ¿no? Entonces, y la idea es que ahí, entre todos, pues se generen nuevas ideas y se generen sinergias, ¿no?, que es una de las claves de este encuentro, porque al final difiere un poco de a lo mejor de los encuentros a los que estamos acostumbrados a asistir, porque lo que intentamos es que haya mucho tiempo, digamos, de comunicación entre los asistentes de los distintos sectores para que se puedan poner en marcha iniciativas, y quizás eso es el gran éxito y la gran necesidad que estamos viendo que tiene que mejorarse, ¿no?, que haya más comunicación entre los distintos actores para que poco a poco pues vaya mejorándose este problema, ¿no?, que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sí, así es. Bueno, todo análisis y debate es sin duda el trabajo previo a la puesta en marcha de medidas concretas encaminadas a mitigar y disminuir en lo posible el volumen de basuras que arrojamos a los mares y océanos de todo el planeta, ¿no? Ese es el objetivo de Marlice, el Foro Internacional sobre Basuras Marinas y Economía Circular, que este año se celebra en Canarias, en el puerto de la Cruz de Tenerife. Pues con su coordinador general hemos hablado estos minutos, a quien agradecemos mucho su presencia. Gracias, Patricio, por habernos acompañado. Esperemos que Marlice 2023 sea todo un éxito y que las ideas que surjan del debate y la discusión se sustancien en medidas sin duda beneficiosas para todos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un abrazo fuerte. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Momento para la lectura de los libros que nos recomienda Juan Melgar desde Librería Robinson, donde podemos encontrar títulos de todo tipo relacionados con la náutica y la navegación. Y como en este capítulo hemos hablado de medio ambiente y el cuidado de nuestros mares, pues Juan ha tenido a bien presentarnos 2 libros que harán las delicias de quienes se dejan embaucar por la belleza del mar y todas sus formas de vida. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Muy buenas, Jorge. Encantado de estar una vez más con todos vosotros. Igualmente, nosotros de escucharte. Ya lo hemos dicho, nos traes 2 títulos, pero vamos por partes. El primero es The Living Sea. No sé, yo lo definiría como retratos íntimos de la naturaleza marina, gracias a las fotografías de Hussain Aga Khan. Por ahí van los tiros, ¿no? Pues sí, por ahí van los tiros, exactamente. Es un libro, la verdad es que magnífico, que ha editado aquí en España La Fábrica, y la verdad es que tiene una fotografía espectacular. Ya. Oye, es todo vida, efectivamente, vida submarina, vida marina, y es un librazo, vamos, todo tipo de pues especies, lugares, etcétera, y la verdad es un poco ahí periódicamente salen libros de este tipo, de grandes libros de fotografía de este tipo, pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho porque es francamente bueno. Hay que ver. Francamente bueno. ¿Y son fotografías centradas en un área geográfica concreta o explora todo el planeta? No, es un poco por todas partes. Por ejemplo, un capítulo que se llama Diving Stories, porque está en inglés. Sí. Historias de buceo. Pues van las Maldivas, Tonga, Galápagos, Bimini, Bahamas, Morea, Córcega, Dominica, Ecuador. O sea, tiene un poco, va un poco por todas partes, porque hay tiburones, hay ballenas, hay...
hay de todo. Y tortugas, corales. Obviamente también tiene pues el toque de atención, ¿no? Un poco a la parte fea del mar, ¿no? No solo esas imágenes bonitas, sino a todas las marranadas que llegan desde tierra, ¿no? Todos esos plásticos y todas estas toda esa fealdad y todo ese daño que le hacemos un poco al mar, ¿no? Y que lo estropeamos, no siendo cuidadosos con lo que tiramos. Pero vamos, que casi todo es un libro para deleitarse en las imágenes. Franca, o sea, es una calidad impresionante. Un libro bonito, con fotografías maravillosas, obras, como decimos, de Hussain Agha Khan. Estamos hablando, entiendo, de un fotógrafo, pues reputado, ¿no? Un fotógrafo importante. Sí, fotógrafo y buceador, con muchos años de experiencia, y que no hay más que verlo, vamos, porque no son las fotos que sacaríamos tú y yo si nos metemos debajo del agua con una cámara. Sin duda. Son francamente buenas, y ya te digo, lleva muchísimos años desde fotografiando bajo el agua, y se nota. Y seguro que a la calidad de las fotografías le acompaña la calidad en la edición. Sí, efectivamente, es un libro grande, es un libro bueno, es un libro pues para darse un capricho, o si uno quiere hacer un buen regalo a alguien que se lo merezca y que le gusten estas cosas, con este libro se queda fenomenal. Océanos, con subtítulo El mundo secreto de las profundidades marinas, es otro espectáculo, ¿no? El que se encierra en las páginas de este otro libro. Sí, este es un libro que viene de la mano de Delius Classen, y está dedicado, es del Museo de Historia Natural de Londres. Es un libro también con fotografía y con todo, pero es un poco distinto, es un poco más, tiene más, así como el otro que comentábamos antes, está basado en la fotografía, es un libro exclusivamente de fotografía, no tiene casi texto. Uh-huh. Este otro sí tiene, es un poco más amplio, ¿no? Nos da un recorrido por el océano, sobre todo habla de especies, tanto de flora, de fauna, pero de repente podemos encontrar una parte que nos habla de las corrientes marinas, otra parte incluso que nos habla de la cartografía, un poco de historia, y sí nos explica más sobre especies marinas en sí, todo tipo de especies, y nos cuenta, tiene un poco de explicación, ¿no? Y ilustraciones, entonces es un libro un poco más para aprender. Ya. Bien, también con también un poco de arte, pues nos habla de la gran ola, por ejemplo, de Kanagawa, y por ejemplo la famosa ola de Hokusai, y a través de eso, por ejemplo, habla del arte relacionado con el mar. Va metiendo en medio de un poco de un poco de especies, y un poco de curiosidades sobre especies, y un poco de cosas que no son necesariamente la fauna y la flora. Ya. Entonces, y entonces la verdad es que es fantástico. O sea que es un libro que, además de ser bonito por sus fotografías, tiene un alto contenido didáctico. Tiene un altísimo contenido didáctico, y yo creo que está todo muy bien explicado, además, con todos los diagramas y con todos las explicaciones y con todo. Es un libro para aprender, la verdad, y para aprender y disfrutar aprendiendo. No es porque se lee bien, se lee de manera muy ligera y amena, y va cambiando, pues de repente va a haber un tipo de peces, pues el pez de arrecife, como es lo que hacen, pues los peces que cambian de sexo, luego, por ejemplo, meten un poco sobre las historias de los aborígenes en el mar. Entonces es un poco los peces inflables, por ejemplo, salen los peces globo, los peces cuerpo espín, o sea, todo tipo de cosas, cómo se alimentan las diferentes criaturas. Está muy bien, la verdad, y lo hemos tenido en Navidad y ha tenido muy buena acogida y muy buena venta. Bueno, claro, porque es un libro que imagino que, aparte de interesar al público en general, que tenga cierto interés por las cuestiones del mar, para quien tenga la vocación de estudiar en un futuro oceanografía o biología marina, es un libro estupendo.
Es un libro estupendo, sí, Ya. sí. Uh-huh. Bueno, pues 2 títulos, como decimos, 2 libros para hoy, los que nos traes, The Living Sea y Océanos, el mundo secreto de las profundidades marinas, que además nos viene como anillo al dedo para el programa que estamos haciendo hoy, dedicado fundamentalmente al medio ambiente. Si alguno de los oyentes quiere hacerse con estos títulos o con algún otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto con Librería Robinson, Juan? Pues, como siempre solemos decir, lo que más nos gusta es que vengan a visitarnos, que vengan a ver la librería, donde, bueno, se pueden ver todos los títulos y todas las novedades que tenemos, y pueden además preguntar, pueden ojear antes de comprar, y el que no pueda porque vive fuera o porque no tiene tiempo o lo que sea, siempre puede, o sabe ya lo que quiere, puede pedirlo a través de nuestra web, que es www.nauticarobinson.com, o si no también nos puede llamar por teléfono o escribir un email y le atenderemos encantados. Bueno, pues como hacemos siempre, tomamos nota para reservar nuestro libro favorito. Gracias por tu compañía, Juan. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo también a todos. A Son de Mar, la náutica en un podcast. En A Son de Mar, historias del museo. La pesca artesanal ocupa un espacio central en el Museo Marítimo de Asturias. Por eso en Historias del Museo, y coincidiendo con la temática que seguimos en este podcast, José Ramón García, su director, quiere hablarnos de las piezas que forman parte de la colección permanente en relación con las artes de pesca. Redes, aparejos, palangres o caceas forman parte de la muestra que hoy visitamos a través de la palabra, de su palabra, la de José Ramón García. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Buenas. La presión pesquera sobre especies y caladeros es algo que incluso los pescadores reconocen, ¿no? A veces el equilibrio entre hacer rentable un barco de pesca, que no es otra cosa que vivir de ello y pagar facturas e impuestos, y conservar el nivel de capturas protegiendo las especies no es sencillo. Algo de eso se refleja en las diferentes artes de pesca que exponéis en el museo, ¿no? Sí, desde luego. Aquí tenemos una gama muy amplia, desde una época en la que todo era artesanal, sí, hasta lo ya mecanizado y de extracción masiva, que es lo problemático, lo actual, lo discutible, vamos. Así es, entre ellas la pesca de arrastre, que imagino que también se refleja en la exposición que tenéis en el museo. Sí, en realidad como todo lo que tenemos, vamos, la mayor parte de lo que tenemos sí, son aparejos y artes que pertenecen al pasado, que ya están superadas. Todavía hay en ellas algo conservable. Quiero decir, una de las más conocidas y antiguas, la cacea o curricán, como también se llama. Sí. Es decir, con la embarcación en marcha y con unas líneas van que terminan en el anzuelo consiguiente con el señuelo, hacen de carnada y pueden pescar. Eso es una pesca, como se diría hoy, sostenible. La cacea, el bonito que se pesca la cacea, la lubina que se pesca la cacea, que se pescaba, más bien, eso es sostenible porque esos aparejos solo pescan lo que tienen que pescar, sí, en la especie que tienen que pescar. Sin embargo, hay otras más discutibles. Por ejemplo, la volanta, que también tenemos un ejemplar a la vista expuesto. La volanta se larga y en esa red pues queda todo lo que se quiere pescar y lo que no se quiere pescar. Desde, por ejemplo, un pez a una tortuga o un delfín que se queda en las mallas. Sí. Eso ya está siendo considerado porque daña a unas especies que por otra parte no tienen ni siquiera valor comercial. Ya. El problema es que hay gente que vive de esto. El arrastre. Bueno, el arrastre es una pesca también tradicional. Es muy antigua. Con medios quizá más técnicos y por lo tanto menos efectivos que ahora. Pero es antigua también. Y hay gente que vive de esa profesión. Sí. Por eso, buscar el equilibrio es en lo que están ahora.
Ya. Sí. Bueno, pesca de arrastre, como decimos, cacea, volanta, cerco, todas estas artes de pesca que tenéis en el museo cumplen una finalidad pedagógica, porque todas ellas tienen sus paneles explicativos, ¿no? Sí, todo desde me lo decía, desde la cacea o curricán, los palangres, la volanta, la red de abareque. La red de abareque, por ejemplo, desapareció porque era poco rentable. Era pequeña y la red de abareque es la red más sencilla, es la red bíblica. Los apóstoles pescaban con abareque, aunque sea un hombre o abarique, como dicen en Cimavilla, pues con esa red ya no es rentable. Ya no hay nadie que salga con el abareque. Era lo que se salía hasta hace, yo creo, 30 o 40 años. Sí. Y ese tipo de pesca más tecnificada, pues claro, cuanto más rentable quiere decir más capturas. Y, por ejemplo, hay un instrumento, vamos a decir, moderno, que está en el punto de mira de lo que es esquilmar la mar, que son los detectores de bancos de pesca. Un tipo de equivalente a la sonda. La sonda detecta el fondo, pero también puede detectar peces, bancos de peces. Sí. Incluso los anuncios comerciales de las ondas lo dicen así: los peces ya no tienen escapatoria. Ya. Claro, es muy fuerte. Sí. Es que no la tienen, de verdad. Sí, con un aparato de a bordo se persigue. Y entonces, claro, si no hay escapatoria, la jorobamos, porque ya no hay reproducción en la misma medida, y de ahí vienen las cuotas que impone la Unión Europea para preservar una reproducción por lo menos mínima. Es un tema delicado, ¿eh? Sí, es un tema delicado. Y mira, me viene a la mente ahora que hablas de los detectores de bancos de peces, cuando mi padre me cuenta cómo, pues en los años finales de los 30, principios de los 40, se pescaba siguiendo la toliña, el delfín, que era quien perseguía a los bancos de bocarte. Ha llovido mucho desde entonces, desde luego. Sí. Sí, señor. Oye, José Ramón, y para los visitantes que no estén vinculados de ninguna manera con el mar, imagino que a veces, porque claro, cuando llega el verano tenéis visitantes de toda España, ¿no? De todos los rincones de España, de la España interior también, lógicamente. Pues hacerles entender a estos visitantes cómo funcionan cada una de estas artes de pesca no debe ser fácil, ¿no? ¿Hay algo que les llame especialmente la atención? Claro, el que no sabe de pesca no hay que explicarlo, ¿no? Efectivamente tenemos un vídeo que reproduce una forma de pesca al cerco, que de esa forma sí se ve bien. Otra cosa es que tengan paciencia para ver el vídeo. Y con los aparejos que tenemos expuestos no resulta fácil, salvo que alguien se lo explique. Y efectivamente hay ciertas confusiones. Por ejemplo, no puedo explicar de todo. Es decir, que cuando hablas de la cacea, dices que es un método selectivo, pero tampoco puedes explicar mucho más. Yeah. O el tanqueo, o la pesca de cerco. Sí. En general, lo que yo creo que la gente que no entiende de pesca saca limpio es que requiere una profesionalización. Lo que siempre nos pasa con los oficios de la gente de terceros, que siempre nos parecen cosas difíciles de hacer. Bueno, esta gente que viene de tierra adentro ya encuentra difícil subir un barco y hacerse a la mar y estar en un medio hostil como es la mar. Sí. Ya eso es difícil. O las temperaturas, las inclemencias. Si encima les hablas de manejar los aparejos a mano, como hacían antes, eso ya, por eso fue la fuga de mano de obra de la mar. Claro. Porque son trabajos duros y seguramente socialmente o económicamente no comparables a otros en tierra. Sí. Y justamente ahora converge en la mar un doble problema. Converge porque por una parte viene la corriente de la caída de vida marítima, los bancos de peces van menguando, fruto de no solo de la sobrepesca, sino también de la contaminación. Por ejemplo, el tema de los contaminantes urbanos, vamos a decir,
detergentes y demás productos que van a la mar, eso es veneno puro, ¿no? Sí, sí. Y ya no digo solo los industriales, los que generamos nosotros, los domésticos, eso es veneno puro. Bueno, pues converge que por una parte hay menos especies marinas por sobrepesca y por contaminación, pero por otra parte el problema parece que se va a solucionar por sí mismo porque cada vez hay menos profesionales que quieran ir a la mar a pescar. Los muelles, hay cada vez menos barcos y los tripulantes son cada vez más extranjeros que los de las provincias tradicionales de pescadores. De tal manera que igual el problema se soluciona por sí solo. Bueno, va a ser difícil. Al final va a ser difícil, todo encuentra un equilibrio, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues da la impresión de que lleva ese camino. Sí, sí, así es. Bueno, la vida en la mar que nunca fue sencilla, nunca fue fácil, pues siempre fue muy sacrificada, desde luego. Redes, aparejos, palangres, caceas son algunas de las artes de pesca tradicional que podemos encontrar en el Museo Marítimo de Asturias, junto con embarcaciones también, y otras muchas piezas que podemos disfrutar en este museo, que nosotros visitamos cada 15 días y lo hacemos en cada capítulo gracias a la amabilidad de su director, de José Ramón García, a quien agradecemos que haya vuelto a estar con nosotros. Gracias, José Ramón. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Encantado por mi parte, un abrazo. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Entre la electrónica que llevamos a bordo, uno de los elementos importantes por su funcionalidad, digamos, y su cometido es el piloto automático. La comodidad que ofrece el hecho de soltar la rueda o la caña y dejar que este instrumento mantenga el rumbo y la derrota elegida, liberando así las manos pues para otros cometidos a bordo, es sin duda una opción que debemos aprovechar. Y por eso vamos a hablar hoy de pilotos automáticos con Roberto Bucetas, de sus tipos, su mantenimiento y cuándo no es recomendable su puesta en marcha, por ejemplo, pues hablaremos los próximos minutos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, buenos días. Desde luego el piloto automático es una comodidad a bordo, ¿no? Es ponerlo y poder dedicarnos pues a otros cometidos. ¿Hay una eslora determinada a partir de la cual se hace necesario, casi obligado, montar el piloto automático en el barco? Bueno, el piloto automático, podemos decir que en algunos tipos de navegaciones es imprescindible. El barco no podría navegar si no tuviéramos piloto automático a bordo. ¿Esto es imprescindible a partir de determinadas esloras? Yo diría que es más imprescindible en función del número de tripulantes que tengamos a bordo. Navegaciones con tripulación completa, pues bueno, pues nos vamos haciendo guardias, nos vamos turnando y no habría problemas en llevar el barco. En tripulaciones reducidas, el piloto automático es un tripulante más y en navegación en solitario es imprescindible. Un barco que quiera hacer una navegación en solitario y tenga problemas con el piloto, pues tiene que desistir y tiene que abandonar o regresar a puerto hasta reparar el piloto automático. Sería imposible navegar sin un piloto automático, ¿no? La verdad es que es un instrumento. Hay otros de los cuales podemos prescindir. En el piloto automático, si no en determinadas navegaciones, pues no podríamos seguir navegando si no tenemos piloto automático. Oye, ¿y de qué partes consta un piloto automático? ¿Cuál es su funcionamiento? Porque a mí me resulta muy complicado fabricar una herramienta como esa que tantos cálculos tiene que hacer para mantener el rumbo, ¿no? A veces en condiciones de mar complicadas. Sí, las partes de un piloto están bastante claras. También depende un poco del tipo de piloto que estemos utilizando. No son todos los pilotos iguales. Podemos hacer una clasificación de pilotos en función del piloto, sea sobre cubierta, es decir, un piloto que se monte en la bañera única y exclusivamente, o pilotos que se pueden denominar pilotos bajo cubierta. Dentro de los pilotos montados en la bañera, el más sencillo y el más básico es un brazo con un pistón que es accionado por un pequeño motor eléctrico con unos engranajes
y que se monta sobre la caña. Son pilotos de caña. A mí siempre se me recuerda, me viene a la memoria un Autogel 1000, que fue uno de los primeros que yo manejé, y que bueno, que te ayuda fundamentalmente, como decíamos antes, es básico para la navegación cuando quieres soltar en algún momento la caña. Para barcos de vela incluso tiene la función de virar, te permite virar el barco, es decir, modificar 90 grados el rumbo, y puedes hacer una virada tranquilamente y tú llevar las velas. Bueno, es una gran comodidad, ¿no? Sí, sí. Dentro del otro tipo de pilotos en sobrecubierta o montados en la bañera son los barcos que tengan rueda. Pues es un piloto que se monta sobre la rueda del barco, suele llevar una rueda dentada con una correa o una transmisión con unos piñones, y lo que hace es mover la rueda del propio piloto. Fijamos un rumbo, este piloto va a tener que tener un sensor para determinar el rumbo que va navegando el barco, suele ser un compás electrónico, un Fluxgate, y fijamos un rumbo y vamos, es el barco, el piloto te va manteniendo ese rumbo, girando la propia caña, ¿no? Y después podemos hablar ya de pilotos montados bajo cubierta. Esos van ya directamente sobre la mecha del timón, y podemos hacer dos clases o definir dos tipos. Aquellos que van accionados por motores eléctricos, lo que movería el eje del timón, la mecha, con un motor eléctrico, y los que van accionados hidráulicamente, más potencia. Lo que se busca de un piloto automático es, en función del tamaño del barco, el desplazamiento, ver qué fuerza tiene que tener el piloto para poder mover ese timón en condiciones de, cierto modo, mal tiempo, en unas determinadas condiciones. También hay que decir que a partir de unas condiciones de mar, el piloto automático suele tener problemas. Son pilotos que no son, por decirlo de alguna manera, con mucha fuerza o muy profesionales, podríamos decir. Pues en función del piloto, de esos 4 tipos de pilotos que nos podemos ceñir, los elementos que componen un piloto son bastante sencillos. Podemos empezar desde lo que sería la cubierta hasta bajar hasta lo que es la pala del timón, y podemos empezar que tenemos una pantalla. Una pantalla, una unidad de control. Va a ser donde nosotros vamos a controlar un poco el tema de rumbos, el tema de metidas de timón, e incluso elegir el programa que podamos utilizar en función de las condiciones de mar y viento, ¿no? Después de esa unidad de control o pantalla, va a tener una central de cálculo, un microprocesador, que va a ser el que va a gestionar todos los datos que se le puedan meter al piloto. Y ahí sí que hay un auténtico mundo. Y ahí es donde se ha evolucionado y donde muchas veces sube el precio y el importe de ese piloto automático, ¿no? Van a tener que tener pues un sensor de rumbo, un Fluxgate, que va a darle datos a esa central de cálculo, a ese microprocesador. Vamos a tener lo que sería en los pilotos más actuales, más modernos, más profesionales, sobre todo para el tema de regatas y de competición para barcos de vela, lo que sería una unidad que nos permite determinar las inercias que tiene el barco, los cambios de rumbo que tiene el barco, las aceleraciones, y lo que sería un girómetro. Es decir, oye, el barco está cambiando de rumbo tantos grados por tanta unidad de tiempo. Es decir, las caídas y las guiñadas que da el barco. Eso nos lo permite, nos lo obtiene a través de un girómetro. Dentro de ese, no todos van a tener estos los elementos, los primeros que hemos comentado normalmente no lo suelen tener, ¿no? Vamos a tener también lo que sería, pues bueno, después un actuador, es decir, una unidad de potencia que me va a permitir mover el timón. Yo tengo que tener algo que me mueva el timón. Decíamos que los pilotos bajo cubierta podría ser un motor, un sistema eléctrico o un sistema hidráulico, que bueno, que también van a necesitar electricidad, porque esa bomba hidráulica, para poder accionar ese pistón hidráulico, va a tener que tener un motor y va a tener que necesitar electricidad. Eso sería más o menos todos los 6 elementos que puede componer o que tiene cada piloto automático, llegando a los de, no sé, última generación o los más completos en la actualidad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un piloto para un barco, que bueno, todos los barcos que hacen regatas de vela en solitario, el piloto es fundamental, decíamos hace un momento, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de un mini,
pues si no tiene piloto automático no puede navegar, tiene que abandonar de lo que sería la regata, ¿no? Y tenemos pilotos, normalmente suelen montar de diferentes casas, NKE, D&G, Rey Marine, y son, bueno, no son instrumentos de navegación electrónicos baratos, precisamente, ¿no? Estas unidades de control del barco. Roberto, el piloto automático eléctrico, con un piloto automático podemos navegar a motor o por viento. ¿Cuánto de fiables son navegando por viento, teniendo en cuenta que hay una serie de condicionantes como puede ser el abatimiento del barco? No, son perfectamente fiables. Este microprocesador que está controlando, tienen entrada de viento. Equipo de viento va pinchado a lo que sería el piloto automático, va pinchado a GPS, pinchados a correderas también para tener velocidades con respecto a la superficie, con respecto al fondo, sensores de rumbo que vamos haciendo, el girómetro, es decir, el girocompás que te va a permitir ver esas rayos de giro que tiene el barco, y es perfectamente, no, te digo que con temporal el piloto se va a perder normalmente. Pero con toda esa información que le metemos al piloto, y se habla de incluso de meter que no en mucho tiempo habrá pilotos que detecten ya incluso la altura de las olas, es decir, sepan la mar, sepan el viento y sepan la mar. Ya. Y en función de todos esos parámetros, ellos te pongan una configuración de piloto automático el cual sea óptima. Y estos pilotos que estamos hablando de barcos de vela pueden trabajar con viento real o con viento aparente. Y lo más crítico es mal tiempo navegando en popa. Navegando en popa cerrada, con mal tiempo, tienes un riesgo grave de tener una trasluchada. Y montar una trasluchada involuntaria es una situación, bueno, que puede llegar a ser hasta peligrosa para el barco. Lo pones en modo real y te dices, mira, yo quiero navegar con respecto a 150, 160 grados con respecto a la proa. Y ese barco nunca va a trasluchar. Porque ya funcionan como como un piloto de viento. Es decir, yo no le voy a fijar que voy al 183 o voy al 257. No le voy a fijar un rumbo del compás. Yo le voy a fijar un rumbo con respecto a la dirección real del viento, que él está midiendo exactamente en ese momento, porque ese parámetro le está entrando al propio piloto. No, eso son auténticas, bueno, mucha fiabilidad, y que monten unidades de potencia hidráulicas de mucha potencia, pues te van a permitir, bueno, que del cielo a la tierra la diferencia de montar un piloto normalillo de uso amateur a montar un piloto, por decirlo de alguna manera, profesional. Y está montando pilotos de barcos ya de IMOCA dentro de un Mini, y que claro, pero eso está en cierto modo hasta limitando el uso de los pilotos, porque bueno, la caña no se coge la caña nunca en un barco de esas características. No, nunca no, pero bueno, pero muy poco, porque podemos decir casi que lo lleva mejor el piloto que si lo llevamos nosotros a mano, ¿no? Pero bueno, en barcos de crucero de uso amateur, bueno, a partir de un determinado estado de la mar y de viento, pues hay que cogerlo, hay que llevarlo a mano, porque el piloto se puede perder, y entonces tendrías que puede hacer una maniobra que sea involuntaria, que pueda generarte un riesgo a bordo, ¿no? Oye, ya para terminar, ¿qué mantenimiento tiene el piloto automático? ¿Qué es aquello a lo que debemos prestar una mayor atención? Prestárselo a todo. Normalmente el tema de las unidades de control, bueno, pues que esté perfectamente protegida, que no esté muy expuesta. Son unidades que permiten que pueden estar expuestas y montadas a la intemperie. Cuanto menos expuestas a la intemperie estén, mucho mejor. Mantenimiento, si tenemos unidades de potencia hidráulicas, pues todo el mantenimiento del sistema hidráulico, latiguillos, pistón, niveles de aceite en el hidráulico. Y bueno, y después todos esos pilotos, estábamos hablando de barcos de regata, suelen llevar mandos a distancia. Si la típica foto que veis a lo mejor que se ve de un Mini o de un Moca, y que llevan colgado del cuello una especie ahí de mando, es el mando del piloto, y en cualquier momento están incluso descansando bajo cubierta y están controlando el piloto porque lo tienen colgado del cuello. Es decir, eso es una cosa pues muy importante, porque lleva el control del barco
el barco es el piloto. El barco es el piloto, podemos decir. Bueno, pues no es un mal resumen. Manos libres para ocuparnos de otras tareas mientras navegamos. Eso es lo que puede hacer por nosotros el piloto automático. Ese instrumento, como decimos, imprescindible, sobre todo si nos proponemos hacer navegaciones largas. De eso hemos hablado con Roberto Bucetas, a quien volvemos a agradecer que nos haya vuelto a acompañar en otro podcast más. Y, por supuesto, le emplazamos a que vuelva a visitarnos dentro de 15 días. Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram o compartir nuestros contenidos en cualquiera de las plataformas que empleéis para escucharlos. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.